Pues la oposición universidad-iglesia, universidad-religión es válida, es frecuente, creo que la comparto, pero también no le hace justicia totalmente a la iglesia y a la religión, digamos, al papel que tuvieron las iglesias y las fricciones y enfrentamientos en el seno de la iglesia en la génesis de la universidad occidental. Es decir, la universidad nació en la iglesia, dentro, contra, al margen, por fricciones en la iglesia, y la universidad no solamente conservó durante mucho rato estructuras eclesiásticas, así como la iglesia conservó mucho estructuras romanas, latinas, sino que todavía lo sigue haciendo de alguna forma. Entonces yo pienso que hay que matizar la muy válida necesidad de separar la universidad de la iglesia. Hay que matizarla un poco, distinguiendo qué es lo que se quiere decir con eso, porque la sola posición anticlerical por sí misma, por mucho que uno simpatice con ella, pues tiene mucho de viciado. Yo creo que el problema es con la universidad confesional, o con el carácter confesional de la universidad, pero que realmente el saber occidental se cultivó cuando no fue posible en otros espacios, donde el espacio de la iglesia, y estructuras típicas de la iglesia. Si uno, por ejemplo, visita las universidades, digamos, de Oxford o de Cambridge, uno se da cuenta que son estructuras eclesiásticas, conventuales, confesionales, las que dieron origen a la universidad. Bueno, eso es una cosa muy marginal, histórica, no es para nada central. Una cosa un poco más ligada a la justicia y a los criterios que deben primar en la universidad. Julio mencionaba el aspecto de la meritocracia, término bastante urgido de una calificación, especialmente cuando ya el presidente Uribe, el vicepresidente Pancho Santos han manoseado mucho el término de la meritocracia. Sería bueno establecer eso, ¿no? Es decir, la meritocracia. Y en todo caso, la idea básica yo sí la comparto, es decir, que los profesores y además otros funcionarios ingresen a la universidad por méritos, y que los cargos de elección, jefes de departamento, de plan de estudio, decanos y otros cargos se hagan por méritos. Me parece que es una demanda válida, incluso contra prácticas que antes, por ejemplo, y que aún existe, es decir, que los rectores a veces se nombran en contra del punto de vista de la comunidad universitaria. Acaba de ocurrir ahora en Bucaramanga y ha ocurrido muchas veces. Bueno, sí, los méritos deben ser importantes, pero tengo mi discrepancia con la exaltación de la meritocracia con relación al ingreso de los estudiantes, porque allí nos cuela un gran problema de injusticia social. Es decir, si nosotros, la meritocracia, vale decir el IFES o el poder pasar un examen de admisión, es el único criterio para el ingreso a la universidad, estaríamos dejando por fuera segmentos de la población que por situaciones económicas, sociales, ajenas a su voluntad de querer estudiar, no han podido alcanzar niveles académicos exigibles por la universidad. Y la universidad, la del Valle, en general la colombiana y en muchos países también, está tomando nota de ese carácter un poco injusto de la meritocracia a rajatabla, y están introduciendo algunas variaciones como el sistema de cuotas y excepciones para que ciertos miembros de ciertos segmentos y comunidades puedan ingresar a la universidad. Es decir, una forma de excepcionalidad que permitiría un ingreso o un criterio diferenciado, sin sacrificar por eso
la excelencia académica que la universidad debe cumplir. Incluso llamo la atención sobre la necesidad de que estos sistemas de cuotas, por ejemplo, que permiten que miembros de comunidades socialmente deprimidas o de comunidades étnicas o culturalmente diferenciadas, indígenas, comunidades raizales, comunidades afrodescendientes, etcétera, puedan ingresar a la universidad con otros criterios. Esa ley de cuotas se debe perfeccionar porque no es tampoco suficiente que puedan ingresar y luego en un semestre ya estén siendo eliminados del sistema porque no son capaces de poder mantenerse. Entonces el seguimiento a eso es importante. Para redondear el punto, que podría merecer discusión y que sin duda lo amerita, yo creo que la meritocracia, y entendida en este caso como acumulado de conocimientos medibles y POITES o cualquier otro examen, no debe ser el único criterio, por más que deba ser sí el principal, por la exclusión que él puede comportar. Ese es también un punto que me parece un poco secundario, que únicamente manifestarlo. Ahora, el tercer punto tiene que ver con un pequeño matiz en el entendimiento que le percibo a Julio de posiciones políticas en la universidad. Yo creo que las posiciones que el profesorado, el estudiantado, el sindicato, los empleados, tomamos a veces con relación a asuntos de política universitaria, de política nacional, coyunturas muy puntuales, son más que políticos gremiales. Habría que distinguir lo político en un sentido un poco más específico de lo puramente gremial. Creo que ambas cosas son legítimas, pero que creo que conceptualmente son distintas. Sobre eso podríamos regresar. Y finalmente el punto que más me interesa es el punto de el modo de ser político del universitario. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Luis Eduardo Hoyos, esencialmente la comparto, y comparto que el político en la universidad puede ser legítimamente universitario. Ahora, lo que se espera de él no es que no sea político o sea menos político, sino que sea político de una forma que se espera que tenga el sello de universitario. ¿Qué querría decir esto? Pues yo creo que ante todo quiere decir ser capaz de mediaciones, ser capaz de tomas de distancia, que se supone, es un supuesto nada más. El político extrauniversitario usualmente no tiene por qué tenerlas, no tiene por qué hacerlas. Es decir, el político universitario y en general el llamado académico, que no es igual, pero también el intelectual e incluso el artista y otros, deben ser capaces de a ese combustible básico de la política, que son las cosmovisiones, los ideales de una parte y los intereses de otra, y todo el juego que eso representa, añadirle cierto raciocinio, cierta complejización de la lectura, que en la política usualmente no es requerido, porque la política, si vemos un poco de plantearlo en términos de Carl Schmitt, el corazón de la política es la oposición amigo-enemigo, y es por lo tanto una posición fundamentalmente maniquea. Somos los buenos del lado de acá y los malos del lado de allá, y eso es totalmente válido en la política. El universitario, en cuanto político, debería ser